Durante años, el nombre de Emilio Tuero fue sinónimo de elegancia, romanticismo y una voz que parecía hecha para acompañar las horas más silenciosas de la noche. En el México de la época de oro, cuando el cine y la música construían ídolos destinados a permanecer eternamente jóvenes en la memoria colectiva, Tuero se convirtió en una figura distinta. No imponía presencia con gestos grandilocuentes, no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Su fuerza estaba en la contención. Protagonizó películas que marcaron a toda una generación y grabó canciones que todavía hoy evocan un tipo de amor que ya no se pronuncia en voz alta. Su imagen en la pantalla transmitía calma, cercanía, una sensibilidad casi frágil. Mientras otros galanes encarnaban la pasión desbordada o el heroísmo rotundo, Emilio Tuero parecía representar otra cosa: la nostalgia anticipada, la emoción que se vive sabiendo que puede perderse. El éxito llegó pronto, el reconocimiento fue real. Durante un tiempo, todo parecía alinearse a su favor. La industria lo necesitaba, el público lo admiraba, la crítica respetaba su estilo sobrio y su voz inconfundible. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente, comenzaba a gestarse una inquietud silenciosa. Una sensación que no aparecía en las revistas ni en los créditos finales de las películas. Porque la historia de Emilio Tuero no está marcada por un gran escándalo visible, sino por algo más sutil y quizá más inquietante: el temor de quedarse atrás en un mundo que avanzaba cada vez más rápido. A medida que el cine mexicano se transformaba, que los gustos del público cambiaban y que nuevas figuras reclamaban atención, la delicadeza que había sido su mayor virtud empezó a percibirse como una debilidad. Hubo decisiones que llamaron la atención, silencios prolongados, apariciones cada vez más esporádicas, una distancia creciente entre el artista y el centro de la industria. Para algunos fue simplemente el paso natural del tiempo, para otros una retirada incomprensible. Pero pocos se preguntaron qué ocurre cuando un artista profundamente introspectivo se ve obligado a competir en un entorno que exige constante visibilidad y reinvención. Emilio Tuero nunca fue un hombre de declaraciones estridentes, no explicó sus ausencias, no justificó sus elecciones. Prefirió dejar que su obra hablara por él, incluso cuando esa obra comenzaba a sonar como un eco lejano de otra época. En ese silencio se esconde una de las claves más complejas de su historia: la lucha interna entre permanecer fiel a una sensibilidad propia y adaptarse a un sistema que ya no parecía tener espacio para ella. Desde la mirada de Fama MX, la vida de Emilio Tuero plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué precio paga un artista que se niega a traicionar su esencia? ¿Es posible sobrevivir en la fama cuando el mundo deja de escuchar el tipo de emoción que uno sabe ofrecer? Hoy, su voz sigue viva en grabaciones que resisten al olvido. Sus películas continúan siendo revisadas con una mezcla de admiración y melancolía. Sin embargo, su figura permanece envuelta en una especie de penumbra, como si su historia hubiese quedado incompleta, no por falta de talento, sino por una sensibilidad que quizá llegó demasiado pronto o que se quedó demasiado tiempo. Emilio Tuero estuvo en la cima, fue admirado, querido y respetado, pero también conoció el peso del silencio y la distancia. Su historia no es la de una caída estrepitosa, sino la de un lento desplazamiento hacia los márgenes de una industria que rara vez espera a los que dudan. Y es precisamente ahí donde comienza esta historia. ¿Fue Emilio Tuero un artista que el tiempo dejó atrás o un hombre que decidió apartarse antes de perderse a sí mismo? Emilio Tuero nació en 1912, en un México que todavía buscaba definirse después de años de inestabilidad social y cultural. Su infancia transcurrió en un entorno donde la música no era un lujo, sino una presencia cotidiana. No provenía de una familia envuelta directamente en el espectáculo, pero sí de un contexto donde la sensibilidad artística era valorada como una forma legítima de expresión emocional.
Desde muy temprano, Emilio mostró una inclinación clara hacia la música y la interpretación, no como una ambición ruidosa, sino como una necesidad íntima. A diferencia de otros artistas de su generación, su niñez no estuvo marcada por el hambre extrema ni por una lucha épica por sobrevivir. Fue una infancia relativamente estable, aunque silenciosa, donde la observación ocupaba un lugar más importante que la palabra. Quienes lo conocieron en esos años lo describían como un niño reservado, atento, con una capacidad poco común para escuchar y absorber el ambiente que lo rodeaba. Esa actitud contemplativa sería, con el tiempo, una de las características más visibles de su personalidad artística. La música llegó a su vida de manera gradual. No fue un descubrimiento repentino ni un golpe de suerte espectacular. Emilio se acercó al canto como otros se acercan a la lectura, con curiosidad, respeto y una necesidad profunda de comprender lo que cada nota podía transmitir. Su voz, desde el inicio, no buscaba imponerse. Tenía un tono suave, contenido, casi íntimo, que contrastaba con la tendencia dominante de la época, donde se privilegiaban las interpretaciones potentes y dramáticas. En su adolescencia, mientras muchos jóvenes soñaban con el reconocimiento inmediato, Emilio parecía más interesado en perfeccionar su estilo que en acelerar su llegada a los escenarios. Estudiaba, practicaba, observaba. No se presentaba como alguien destinado a la fama, sino como alguien que deseaba entender el arte antes de exponerse a él. Este rasgo, que más tarde sería admirado por el público, también sembró una de las primeras tensiones internas de su vida, la dificultad de encajar en un mundo que premiaba la audacia más que la introspección. Su entrada al medio artístico no estuvo exenta de obstáculos. El camino hacia la fama en México de las décadas de 1930 y 1940 era altamente competitivo, especialmente en el ámbito del cine y la música popular. Las productoras buscaban rostros carismáticos, personalidades fuertes y figuras capaces de sostener la atención del público con una sola mirada. Emilio Tuero no respondía exactamente a ese molde. Su atractivo era distinto, más sutil, menos evidente a primera vista. Sin embargo, esa diferencia terminó convirtiéndose en su mayor fortaleza. Cuando finalmente comenzó a presentarse como cantante y a participar en proyectos cinematográficos, su estilo llamó la atención precisamente por lo que no hacía. No exageraba emociones, no recurría al dramatismo excesivo. Su forma de cantar y de actuar transmitía una cercanía poco común, como si cada interpretación estuviera dirigida a una sola persona, no a una multitud. El proceso de consolidarse fue lento pero constante. Emilio no se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su reconocimiento crecía a medida que el público comenzaba a identificar en él una sensibilidad que no encontraba en otros artistas. En una industria que avanzaba rápidamente hacia la espectacularidad, Tuero ofrecía pausa. Donde otros gritaban, él susurraba. Y ese contraste empezó a generar una conexión profunda con un sector del público que buscaba algo más que entretenimiento. A nivel personal, esta etapa estuvo marcada por una mezcla de entusiasmo y duda. El ascenso profesional coincidía con una creciente conciencia de sí mismo. Emilio entendía que el éxito implicaba exposición, expectativas y una presión constante por mantenerse vigente. Para alguien con una naturaleza introspectiva, este descubrimiento no fue del todo confortante. La fama se presentaba como una promesa atractiva, pero también como una amenaza a la intimidad que tanto valoraba. Su familia observaba con orgullo, pero también con cierta preocupación el rumbo que tomaba su vida. No era fácil acompañar a alguien que parecía pertenecer más al mundo interior que al exterior. Emilio avanzaba, sí, pero lo hacía con cautela, como si cada paso hacia la visibilidad pública implicara una pequeña renuncia personal. Esa tensión entre el deseo de crear y el miedo a perderse a sí mismo comenzaba a perfilarse como el eje central de su historia.
Desde la perspectiva de Fama MX, el inicio de la trayectoria de Emilio Tuero no puede entenderse solo como el relato de un talento en ascenso. Es sobre todo la historia de un hombre que entró al mundo del espectáculo sin estar completamente convencido de que ese mundo estuviera hecho para alguien como él. Su camino hacia la fama fue real, legítimo y trabajado, pero también estuvo acompañado desde el principio por una pregunta silenciosa. ¿Hasta qué punto es posible brillar sin dejar de ser uno mismo? Esa pregunta, todavía sin respuesta en esta etapa de su vida, marcaría todas las decisiones que vendrían. A medida que la industria del cine mexicano entraba en una de sus etapas más fértiles, Emilio Tuero comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de ese universo en expansión. Su presencia, inicialmente discreta, empezó a adquirir peso propio, no porque buscara protagonismo, sino porque su estilo resultaba imposible de ignorar. En una época dominada por figuras de carácter fuerte y gestos enfáticos, Tuero ofrecía una alternativa: la emoción contenida, la vulnerabilidad expuesta sin artificios. Su carrera cinematográfica se consolidó a través de papeles que no dependían del exceso, sino de la credibilidad emocional. En pantalla, Emilio no interpretaba personajes grandilocuentes, encarnaba hombres cercanos, sensibles, marcados por una melancolía que el público reconocía como auténtica. Esa naturalidad le permitió conectar con una audiencia que encontraba en él un reflejo de emociones propias, raramente representadas con tanta sobriedad. Paralelamente, su trabajo como cantante avanzaba con una solidez notable. El bolero romántico encontró en su voz un vehículo ideal. No era una voz poderosa en el sentido tradicional, pero poseía algo más difícil de lograr: intimidad. Cada interpretación parecía construida para escucharse a solas, como una confesión susurrada. Esa cualidad lo convirtió en un intérprete particularmente valorado en un género donde la emoción sincera era esencial. Durante los años de mayor actividad, Emilio Tuero grabó canciones que se difundieron ampliamente y participaron de la banda sonora emocional de toda una generación. Su nombre comenzó a asociarse con un tipo específico de sensibilidad, elegante, nostálgica, profundamente humana. Mientras otros artistas se reinventaban constantemente para mantenerse en la cima, él permanecía fiel a una línea estética clara, coherente, casi obstinada. Ese periodo representó el verdadero punto más alto de su fama. Los contratos llegaban, las invitaciones se multiplicaban. Su imagen aparecía con regularidad en el cine y en la música. El reconocimiento de la crítica y del público era evidente. Sin embargo, incluso en medio de ese éxito, empezaban a percibirse señales de una incomodidad difícil de definir. Emilio parecía cumplir con las expectativas externas, pero no siempre con las propias. La industria, cada vez más competitiva, comenzaba a exigir rapidez, versatilidad y una presencia constante en los medios. El ritmo de producción se aceleraba, los gustos del público se volvían más volátiles. Para alguien como Tuero, cuya fortaleza residía en la pausa y la profundidad, ese entorno representaba un desafío creciente. Adaptarse significaba, en cierto modo, traicionar aquello que lo había llevado hasta allí. En entrevistas y apariciones públicas, Emilio mantenía una actitud correcta, incluso amable, pero distante. No alimentaba la figura del ídolo inalcanzable ni buscaba construir un personaje fuera de su obra. Esa elección, respetable desde una perspectiva artística, empezaba a tener un costo en términos de visibilidad. Mientras nuevas figuras captaban la atención con mayor facilidad, Tuero parecía desplazarse lentamente hacia un segundo plano. Aún así, sus aportes durante esta etapa dejaron una huella clara. No fue un artista efímero. Su nombre se consolidó como sinónimo de un estilo específico dentro del cine y la música mexicana. Su influencia no se medía en escándalos, ni en titulares, sino en la fidelidad de un público que seguía reconociendo en él una honestidad poco común. Desde la mirada de Fama MX, el punto más alto de la carrera de Emilio Tuero no puede entenderse únicamente como un momento de éxito externo. Fue, al mismo tiempo, el inicio de una contradicción interna. Cuanto más visible se volvía, más evidente resultaba su dificultad para habitar ese lugar.
La cima, lejos de ofrecer tranquilidad, empezó a funcionar como un espejo incómodo. Ese periodo de gloria dejó en claro una verdad que marcaría el resto de su trayectoria. Emilio Tuero había llegado a lo más alto sin renunciar a su sensibilidad, pero mantenerse allí implicaba un tipo de exposición para el cual quizá nunca estuvo preparado. Y cuando la fama comenzó a exigirle algo distinto a lo que él sabía ofrecer, la estabilidad alcanzada empezó a resquebrajarse en silencio. En la trayectoria de Emilio Tuero, el conflicto no llegó envuelto en un escándalo estridente ni en titulares explosivos. Llegó de una forma mucho más difícil de detectar, como una erosión lenta, casi invisible, provocada por la presión constante de un entorno que ya no se parecía al que lo había visto triunfar. Mientras la industria exigía mayor velocidad y espectacularidad, Emilio sentía que su propio lenguaje artístico empezaba a perder espacio. Las transformaciones del cine y de la música mexicana no perdonaban la pausa. Nuevos rostros, nuevas narrativas y un público cada vez más impaciente comenzaron a desplazar a quienes no se adaptaban con rapidez. Para Tuero, cuya identidad creativa se sostenía en la contención y la introspección, ese cambio representó una amenaza directa. No se trataba solo de competir con otros artistas, sino de competir con una idea de éxito que le resultaba ajena. Las ausencias comenzaron a notarse. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes. Los proyectos llegaban con menor regularidad. No hubo un evento puntual que marcara el inicio de esta etapa, sino una acumulación de pequeños gestos que con el tiempo adquirieron un peso significativo. El silencio empezó a ocupar el lugar que antes llenaban las canciones y las películas. A nivel interno, esta fase estuvo marcada por una tensión profunda. Emilio no expresó públicamente su malestar, pero quienes lo rodeaban percibían una inquietud constante. La sensación de no pertenecer del todo a la nueva dinámica del espectáculo comenzó a erosionar su confianza. El éxito pasado, lejos de servir como refugio, se transformó en un recordatorio incómodo de lo que ya no parecía posible repetir. En una industria acostumbrada a simplificar las historias, esta etapa fue interpretada de múltiples maneras. Algunos hablaron de desgaste natural, otros insinuaron una falta de ambición. Hubo quienes lo consideraron una figura superada por el tiempo, pero pocas de esas lecturas se acercaban a la complejidad real del proceso que atravesaba. No era indiferencia, no era incapacidad. Era una lucha silenciosa por preservar una identidad artística en un contexto que ya no la valoraba del mismo modo. La presión no provenía únicamente del exterior. Emilio cargaba con una exigencia interna aún más dura. Sabía lo que podía ofrecer, pero también sabía que el mercado esperaba otra cosa. Adaptarse significaba modificar la esencia de su trabajo. Resistir implicaba aceptar una pérdida progresiva de visibilidad. En ese dilema se instaló una forma de crisis que no siempre se reconoce como tal, pero que resulta profundamente desgastante. Desde la perspectiva de Fama MX, este periodo revela una verdad incómoda sobre el mundo del espectáculo. No todas las caídas son ruidosas, y no todos los conflictos se manifiestan como escándalos públicos. A veces la mayor turbulencia ocurre en el espacio donde nadie mira, en las decisiones que no se anuncian, en los proyectos que no se concretan, en el silencio que reemplaza a los aplausos. Emilio Tuero atravesó esta etapa sin romper con el pasado, pero tampoco logrando reconciliarse del todo con el presente. Su figura comenzó a habitar una zona ambigua, lejos del centro de atención, pero aún cargada de significado. No fue expulsado, tampoco se marchó de forma definitiva. Simplemente quedó suspendido entre lo que había sido y lo que el futuro parecía exigirle. Esa suspensión, prolongada en el tiempo, tuvo un costo emocional evidente. El artista que había construido su carrera sobre la sensibilidad empezó a enfrentarse a la fragilidad de esa misma cualidad. La delicadeza que lo distinguía se convertía, poco a poco, en una carga difícil de sostener. Y así, sin un escándalo concreto que marcara el final de una etapa, Emilio Tuero entró en uno de los momentos más complejos de su vida,
Un periodo donde la pregunta ya no era cómo triunfar, sino cómo continuar sin perderse a sí mismo en el intento. Con el paso de los años, Emilio Tuero comenzó a habitar un espacio distinto dentro del mundo artístico. No fue una retirada abrupta ni un abandono dramático de los escenarios. Fue más bien un repliegue gradual, casi imperceptible, que solo se vuelve evidente cuando se observa con distancia. El hombre que había sido una presencia constante en el cine y la música empezó a elegir la discreción como forma de permanencia. Lejos del centro de la industria, su relación con el arte se transformó. Ya no estaba marcada por la urgencia de estrenos ni por la presión de mantenerse vigente. La creación dejó de responder a un calendario impuesto y pasó a obedecer a un ritmo interno más cercano a su temperamento. En ese cambio se percibe una búsqueda clara: recuperar el control sobre su tiempo, su voz y su silencio. La vida cotidiana adquirió un peso nuevo. Sin el foco constante de la fama, Emilio se movía en una zona donde el reconocimiento era menos ruidoso, pero quizá más auténtico. El aplauso masivo fue reemplazado por la memoria selectiva de quienes aún encontraban consuelo en sus canciones y películas. No era olvido, pero tampoco era protagonismo. Era una forma intermedia de existencia que no todos los artistas saben o pueden habitar. Las dificultades no desaparecieron con la distancia del espectáculo. La ausencia de la estructura que durante años había organizado su vida trajo consigo nuevas incertidumbres. La pregunta por el sentido, por el lugar que ocupaba ahora, se volvió más insistente. Para alguien cuya identidad había estado ligada al acto de interpretar y cantar, el silencio podía resultar tan desafiante como la exposición excesiva. Aún así, hubo una coherencia notable en la manera en que Emilio enfrentó esta etapa. No intentó forzar regresos artificiales ni reinventarse de forma estridente. No buscó adaptarse a modas que le eran ajenas. Eligió, en cambio, mantenerse fiel a una sensibilidad que siempre había sido la base de su trabajo. Esa decisión implicó aceptar una presencia más tenue en la escena pública, pero también le permitió conservar una integridad poco común. Desde la mirada de Fama MX, este periodo posterior al brillo no debe leerse como un fracaso ni como una derrota silenciosa. Es el reflejo de una elección compleja: priorizar la coherencia personal en un entorno que rara vez la recompensa. Emilio Tuero no desapareció, se reubicó, cambió la intensidad de la luz por la profundidad de la sombra. En esos años, su figura empezó a adquirir un matiz distinto. Ya no era solo el cantante o el actor, era un testimonio vivo de otra forma de entender el éxito. Una que no se mide únicamente en cifras, apariciones o contratos, sino en la capacidad de sostener una identidad propia cuando el mundo deja de pedirla. La vida después de la fama no le ofreció respuestas definitivas, pero sí un espacio para la reflexión. Emilio convivió con la conciencia de haber sido parte de una época irrepetible y con la aceptación de que el tiempo, inevitablemente, avanza sin pedir permiso. En ese tránsito, su historia se volvió menos visible, pero no menos significativa. Y mientras el recuerdo de su voz seguía acompañando a quienes lo habían amado, él avanzaba por una etapa donde la mayor batalla no era contra la industria, sino contra el peso de la propia memoria. En la vida de Emilio Tuero, el ámbito familiar y personal siempre ocupó un lugar reservado, casi invisible para el ojo público. A diferencia de otros artistas de su generación, nunca convirtió su intimidad en una extensión del escenario. No habló de ella para reforzar una imagen, ni permitió que se transformara en material de consumo. Esa decisión, coherente con su temperamento, definió también la manera en que atravesó los años posteriores a la fama. Las relaciones cercanas funcionaron como un espacio de contención frente a un mundo profesional cada vez más inestable. En la privacidad, Emilio encontraba algo que la industria no podía ofrecerle: continuidad emocional. No era un refugio perfecto ni idealizado, pero sí un territorio donde no se le exigía representar un papel. Allí no era el cantante ni el actor, era simplemente un hombre intentando sostener un equilibrio interior. Su vida afectiva estuvo marcada por la discreción. No buscó exposición ni validación externa a través de sus vínculos. Esta reserva fue interpretada de distintas maneras por el entorno. Para algunos, era una señal de distancia. Para otros, una muestra de profundidad.
En cualquier caso, hablaba de una necesidad clara: proteger un espacio propio en un oficio que tiende a invadirlo todo. En cuanto a la posibilidad de una herencia artística directa, su historia no responde al molde habitual de dinastías del espectáculo. No hay un relato de hijos convertidos en estrellas ni de apellidos prolongándose en carteleras. Su legado familiar no se expresó en continuidad profesional, sino en valores más silenciosos: el respeto por el trabajo, la fidelidad a una identidad y la convicción de que el éxito no justifica la renuncia a uno mismo. Tras alejarse progresivamente de los reflectores, Emilio exploró otras formas de relación con el arte. No desde el centro de la escena, sino desde una posición lateral, menos visible pero igualmente significativa. El contacto con la música y la interpretación no desapareció por completo, simplemente dejó de responder a una lógica de mercado. Crear ya no era una obligación ni una carrera contra el tiempo, sino una posibilidad íntima, ocasional, casi privada. Este periodo también implicó adaptarse a una realidad material distinta. La fama, cuando se atenúa, obliga a reorganizar prioridades. Lejos del ritmo de contratos y estrenos, la vida cotidiana se volvió más concreta, menos idealizada. Para alguien acostumbrado a una existencia marcada por el reconocimiento, esa transición podía resultar incómoda. Sin embargo, Emilio la afrontó sin dramatizarla públicamente, fiel a su costumbre de procesar los cambios en silencio. Desde la perspectiva de Fama MX, esta etapa revela una dimensión poco explorada del éxito artístico, lo que ocurre cuando la celebridad deja de ser el eje de la identidad. Emilio Tuero no intentó perpetuar una imagen pasada ni aferrarse a un lugar que ya no le pertenecía del todo. Eligió replegarse hacia una vida más contenida, donde el valor no dependía de la visibilidad. La familia, los afectos y la distancia del espectáculo no resolvieron todas sus dudas, pero le ofrecieron una estructura diferente para seguir adelante. No fue una vida exenta de tensiones ni de nostalgias, fue más bien una forma de continuidad silenciosa, lejos del aplauso, pero también lejos de la impostura. En ese equilibrio frágil entre lo que había sido y lo que ya no necesitaba demostrar, Emilio Tuero transitó los años posteriores a la fama con una coherencia que hoy resulta reveladora. Porque no todos los artistas saben qué hacer cuando el mundo deja de mirar, y no todos están dispuestos a aceptarlo sin convertirlo en un conflicto público. Con el paso del tiempo, la figura de Emilio Tuero fue adquiriendo una cualidad particular dentro de la memoria cultural mexicana. No se convirtió en un mito ruidoso ni en una referencia omnipresente en los discursos oficiales sobre la época de oro. Su legado se construyó de otra manera, en la persistencia silenciosa de una sensibilidad que se negó a desaparecer por completo. En el cine, su aporte quedó asociado a un tipo de interpretación que hoy resulta casi anacrónica. Emilio representaba personajes que no necesitaban imponerse para existir. Hombres atravesados por dudas, emociones contenidas, gestos mínimos. En un panorama donde la actuación solía apoyarse en el exceso expresivo, su trabajo ofrecía una alternativa más íntima, más cercana a la experiencia real de la fragilidad humana. Esa elección, que en su momento no siempre fue celebrada, terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más valiosos de su herencia artística. En la música, su influencia se percibe con mayor claridad. La forma en que abordó el bolero dejó una marca profunda en intérpretes posteriores que comprendieron que la emoción no siempre necesita volumen. Su manera de cantar, casi confesional, abrió un espacio para voces que privilegiaron la cercanía emocional por encima del virtuosismo técnico. Aunque no todos lo mencionan explícitamente, su estilo sigue presente en esa tradición de cantantes que entienden la canción como un acto de intimidad compartida. El público que lo recuerda no lo hace desde la euforia, sino desde la nostalgia. Emilio Tuero habita un lugar particular en la memoria colectiva, el de aquellos artistas que acompañaron momentos personales, silencios, despedidas, noches solitarias. No es una presencia asociada al espectáculo masivo, sino a la experiencia privada. Esa cualidad explica por qué su nombre sigue resonando, incluso entre quienes no vivieron directamente su época de mayor actividad. Las nuevas generaciones de artistas rara vez lo citan como influencia directa, pero su huella se manifiesta de forma indirecta,
casi subterránea, en la búsqueda de autenticidad, en el rechazo a la exageración, en la decisión de sostener una identidad propia frente a las exigencias del mercado, hay ecos claros de su camino. Emilio Tuero se convierte así en un referente tácito, más sentido que proclamado. Desde la mirada de Fama MX, su legado plantea una reflexión necesaria sobre cómo se mide la trascendencia artística. No todos los aportes se registran en premios, rankings o cifras de popularidad. Algunos se manifiestan en la capacidad de una obra para seguir dialogando con el presente, incluso desde la discreción. La vigencia de Emilio no depende de la moda, sino de la honestidad emocional que atraviesa su trabajo. Con el tiempo, su figura fue rodeándose de un aura particular, no la del misterio escandaloso, sino la de una pregunta persistente. ¿Qué ocurre con los artistas que eligen no adaptarse del todo? En esa pregunta reside buena parte de su relevancia actual. Emilio Tuero no representa solo una etapa del cine y la música mexicana, sino una postura ética frente a la creación. Su legado, entonces, no es estridente ni definitivo, es una invitación a mirar el arte desde otro lugar, a valorar la pausa, a reconocer la fuerza de lo contenido, a aceptar que hay trayectorias que no buscan el ruido, pero que aún así dejan una marca profunda. La historia de Emilio Tuero no se cierra con un final contundente ni con una lección evidente. Su vida y su carrera se asemejan más a una melodía que se desvanece lentamente, dejando una sensación difícil de nombrar. Fue un artista que conoció el reconocimiento, pero que nunca se sintió completamente cómodo con él, que habitó la fama, pero no se dejó definir por ella. A lo largo de su trayectoria eligió una forma de expresión que privilegiaba la verdad emocional por encima del impacto inmediato. Esa elección tuvo consecuencias. Le dio un lugar único, pero también lo expuso al riesgo de quedar al margen cuando el mundo comenzó a moverse a otra velocidad. Emilio aceptó ese riesgo sin convertirlo en espectáculo. No luchó públicamente contra el olvido, tampoco se aferró al pasado como única identidad posible. Hoy, su nombre permanece en un espacio intermedio entre el recuerdo y la reflexión. No es solo un artista del pasado, sino un símbolo de una pregunta que sigue vigente. ¿Es posible sostener una sensibilidad propia en un entorno que premia la adaptación constante? ¿Vale la pena permanecer fiel a uno mismo cuando el precio es la invisibilidad? En Fama MX, no creemos que la historia de Emilio Tuero pueda reducirse a una respuesta simple. No fue únicamente una víctima del cambio de época, ni tampoco un héroe incomprendido. Fue, ante todo, un hombre que eligió no traicionar su forma de sentir, aun cuando esa decisión lo alejara del centro de la escena. Su voz sigue ahí, no grita, no exige atención, acompaña. Y quizás esa sea la forma más honesta de permanencia. Porque al final, la verdadera pregunta no es si Emilio Tuero fue una leyenda eterna o una estrella que se apagó demasiado pronto. La pregunta es otra, más incómoda y más profunda. ¿Cuántos artistas se pierden no por falta de talento, sino por negarse a dejar de ser quienes son? Si esta historia te dejó pensando, te invitamos a seguir explorando otras vidas marcadas por la fama, el silencio y las decisiones difíciles, aquí, en Fama MX.